Irene Velasco Ramírez, quien nos va a presentar el trabajo Traducción e Inclusión, la traducción de lenguajes minoritarios a lenguajes mayoritarios en entornos de globalización. Ella representa o está vinculada a la Universidad EAN. Bienvenida, Irene, y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Antes de empezar, quisiera saber cómo comparto mi presentación. ¿Comparto mi pantalla? Sí, normal. Y Listo. aquí en la pantalla y el video BIM se proyecta para el auditorio. Ok, entonces voy a organizar esta presentación y ustedes me confirman si ven correctamente la presentación. Ya Sí, la compartí, ¿la están viendo? sí. Bueno, bueno, Eh, pues buenos días. Irene, disculpa, cuando hayan transcurrido 20 minutos, te haré una señal y Ujú, luego para que vayas concluyendo tu presentación. ¿De perfecto, acuerdo? Muchas perfecto. gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues estoy feliz de estar acá. Hubiese querido estar de manera presencial, pero fue imposible. Entonces, bueno, voy a empezar. Esta ponencia es una ponencia de una investigación en curso. Esta investigación se dio en el marco de las prácticas profesionales del programa de lenguas modernas virtual con el énfasis de traducción de la EAN. Digamos que quisiera ponerlo en conocimiento de ustedes, mis colegas, también de estudiantes, no sé en este momento quién está viendo la presentación, porque pues digamos que al ser una ponencia de investigación en curso, yo lo que busco es encontrar conocimientos complementarios y que puedan interesarse en este tema. Bueno, entonces, el problema del cual parte esta investigación es la traducción audiovisual y cómo en la traducción audiovisual, cuando se pasa de lenguajes minoritarios a lenguajes mayoritarios, ocurre una homogeneización de los CVEs y SRs. Vamos a hablar un poquito de esos dos como una pequeña descripción. Los CBEs es una sigla que corresponde a Culture Bound Elements y significa características culturales que denotan rasgos culturales propios o autóctonos de las culturas en cuestión. Los SRs son una sigla para Extra Linguistic Cultural References y se relacionan con las referencias o procesos extralingüísticos prototípicamente identificables para una audiencia relevante que encuentra dichos referentes dentro de su conocimiento enciclopédico. Entonces, digamos que estos van a ser los insumos principales con los cuales la traducción audiovisual trabaja para mediar culturas y mediar lenguas en el proceso de traducción en el formato de subtitulación. Cuando esto sucede en entornos de globalización, suele ocurrir que estos elementos culturales que son propios, autóctonos y muy particulares, una vez se someten al proceso de traducción, se terminan homogeneizando y borrando un poquito, haciendo difusa esa imagen de lo otro. El propósito, digamos, de esta ponencia, de esta investigación, es determinar justamente cuál es la relación entre la preservación de la diferencia cultural y la traducción audiovisual en el formato de subtitulación. Es importante también anotar que esto se da dentro del lenguaje cinematográfico, porque ese lenguaje es, digamos, entendido como una huella de procesos culturales complejos en los cuales podemos acceder a particularidades muy específicas de las culturas, y eso hace que esto sea un gran reto para la traducción en formato de subtitulación. La idea con este trabajo fue encontrar cuáles técnicas se usan de traducción en este formato y cómo se usan, pero con este enfoque, cómo se puede mantener la singularidad en el texto meta. Entonces, bueno, sabemos que estamos en un entorno de globalización y en ese entorno hay unas relaciones de poder específicas. En particular, el rol del inglés es un rol de dominancia social y económica. Este es el lenguaje mayoritario. Y bueno, digamos que en diferentes piezas audiovisuales pueden ser distintos lenguajes, pero en particular este es uno que tiene como un peso muy grande frente a otros minoritarios. Y es importante también ver la traducción audiovisual en el formato de subtitulación como una medida
mediación intercultural. Cuando vamos ya, digamos, como a las especificidades de las técnicas, lo que encontramos, lo que encontré viendo distintos autores y autoras, es que se utiliza mucho la generalización. La generalización es un ejemplo en el texto de fuente, que en este caso es catalán, se menciona la Sagrada Familia, pero luego en el texto, en el target text, se menciona como Gaudí's Masterpiece. Entonces, ese es un ejemplo de de un tratamiento particular de traducción en el cual algo le pasa a estos referentes culturales particulares, ¿no? Entran como a un mundo general en el que se difumina un poco su particularidad. También se usa mucho la repetición, que es mantener tal cual. Entonces, Sagrada Familia en el source text y luego Sagrada Familia en el target text. Y eso implica que se le está pidiendo a la audiencia de esta pieza audiovisual algo más, ¿no? Si no se sabe qué es la Sagrada Familia, esa persona que está viendo la película tiene que averiguar qué es la Sagrada Familia. Esto es en particular con una autora que nos menciona, digamos, que la generalización, incluso las técnicas se utilizan de acuerdo con los géneros de las películas. Entonces, usualmente la generalización se usa más cuando tenemos comedia y la repetición cuando tenemos drama. Bueno, en otro caso es de literatura infantil y se habla de la exotización. En este caso, los autores son Febles y López. Y la manera en que ellos explican esta técnica es como hacer visible toda referencia cultural que encontramos en el original. Y aunque esa es una, digamos, una motivación muy válida, también en la actualidad, pues es un término problemático hablar de exotización porque tiene una carga colonial con respecto a la mirada de lo otro como exótico. Cuando uno busca lo exótico en el diccionario, aparece que es lo extraño, algo chocante, extravagante, extranjero y diferente. Entonces es una técnica que podría un poco como jugar en contra de su propia motivación, que es, a mi juicio, muy legítima. Y finalmente, pues voy a hablar de sustitución cultural, que es una técnica en la cual se remueve una referencia cultural de la source culture y se reemplaza por otra que haga parte de la target culture. Digamos que esto es un mecanismo grande que involucra muchas otras técnicas más pequeñas, como la especificación y como otras. Esto está escrito por Pedersen, este autor que nos menciona esta técnica, digamos, como hace como una tipología de esta técnica. Y luego, digamos, haciendo una lectura de esas técnicas en un entorno de globalización, lo que vemos es que hay una predominancia de las técnicas orientadas al target text y que la familiaridad con los SRs, Extralinguistic Cultural References, muchas veces, digamos que influye en la manera en que la audiencia percibe estos trabajos de traducción, porque cada vez somos audiencias que estamos más expuestas a referencias extralingüísticas, digamos, de culturas dominantes y ya conocemos eso que se nos está diciendo. Entonces es muy extraño cuando se hace, por ejemplo, una sustitución que el público lo reciba con naturalidad, porque ya conoce los términos. Por ejemplo, si estamos hablando en inglés, ya conoce los términos, ¿no? Porque cada vez estamos más expuestos a ello. Cuando se traduce de lenguas minoritarias a mayoritarias, entonces principalmente se utiliza generalización y sustitución. Son, digamos, como las soluciones más usadas. Y cuando vamos de lengua mayoritaria a minoritaria, se utiliza más la repetición y en algunos casos equivalentes oficiales, ¿no? Cuando existen. Y ahí es cuando se da también la sustitución cultural. Bueno, quisiera saber cómo vamos con el tiempo porque no estoy mirando el cronómetro. Vas bien, Irene. Tienes hasta las 9:33, aún tienes 10 minutos de margen. Ah, bueno, listo, listo. Bueno.
Entonces, digamos que, bueno, pues yo ya estoy acercándome a las conclusiones, entonces lo que haría sería abrir la discusión un poquito antes. Eh, bueno, digamos que dentro de el tema, digamos, general de este encuentro que tiene que ver con los objetivos de desarrollo, hay como algunas conceptos fundamentales que están siempre ahí flotando dentro de esta propuesta y uno de ellos que pues es el que yo considero que con el que se relaciona esta ponencia es el tema de la justicia y de sociedades que cada vez puedan ser más igualitarias. Entonces yo propongo con estas conclusiones que si nosotros queremos construir relaciones interculturales que respeten y aprecien la diferencia para movernos más hacia esa idea de sociedades más justas y más igualitarias, es necesario que nos planteemos otras formas de comunicación que correspondan a este objetivo. Y pienso que para nosotros, traductores, y en particular para la traducción en el formato de subtitulación, es posible contribuir a este fin si hacemos un ejercicio consciente en la elección de estrategias y técnicas de traducción, enfocándonos en la preservación de las singularidades de las culturas y lenguajes minoritarios en contextos de globalización. Bueno, lo último que quiero comentar es que este proyecto de investigación se planteó una metodología que, bueno, pues como les comentaba, es un proyecto que está en curso y la idea es como poner a prueba este acercamiento teórico al tema a partir de revisión bibliográfica y tal, pero ponerlo a prueba usando una metodología un poco más práctica, que es analizar justamente la traducción de una pieza audiovisual. En este caso, pues ahí va el proyecto, el interés mío y no sé si alguien pues lo comparte o tiene algún acercamiento al tema. A mí me parecería interesante utilizar o sí, como trabajar a partir de una película en la cual tengamos, por ejemplo, lenguas indígenas que se traduzcan al español o en todo caso lenguas minoritarias que se traduzcan a lenguas mayoritarias para poder hacer como un análisis muy juicioso de las técnicas que se utilizan y cómo están influyendo en esta preservación o no de las referencias culturales propias de las culturas minoritarias. Bueno, esa es mi propuesta, mi ponencia y ahora sí, pues estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias, Irene, por la presentación que nos ha hecho tan interesante. Voy a preguntar en el auditorio si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, e igualmente le pido a nuestro soporte técnico que esté atento por si en el público que está conectado y que está presenciando las ponencias del seminario ha dejado también igualmente alguna pregunta, algún comentario para usted. De mi parte, para ir iniciando esta conversación, quisiera que nos aclarara un poco desde el punto de vista teórico y conceptual qué entienden ustedes, concretamente usted, por lenguas minoritarias, lenguajes minoritarios. Sí, bueno, pues digamos que es un concepto que se da siempre en un par de lenguas, en este caso, en piezas audiovisuales, y las lenguas minoritarias vienen siendo las lenguas que son habladas de una manera menos amplia que las otras en un contexto de globalización. Entonces, esto puede pasar, por ejemplo, cuando tenemos lenguas indígenas que son traducidas al español o lenguas como el catalán frente al inglés, que son habladas por comunidades mucho más pequeñas, que su uso no es tan extendido y que además denotan relaciones de poder entre distintas culturas. En particular, pues culturas que tienen un uso, por ejemplo, si se compara casi que cualquier otra lengua con el inglés, pues el inglés tiene un uso mucho más extendido y es esta especie de lengua franca que denota también una dominancia social y económica frente a Ok, otras que no.
De son acuerdo, tan entonces el ampliamente asunto ahí es habladas. un tema de número de hablantes de las lenguas. Entonces, en Sí, contraposición a las lenguas internacionales, globalizables, como el español, el inglés, el francés, el chino mandarín, contra las lenguas de menor número de hablantes, como pueden ser las lenguas indígenas en los países. sí, yo pienso que tiene que ver con el número de hablantes, pero tiene que ver también, yo creo que hay como otras particularidades, pero tu pregunta me hace cuestionármelo porque no lo tengo, digamos, descrito específicamente. En principio, lo general es eso, tiene que ver con número de hablantes, pero sí sería interesante ir más a fondo porque pues hay lenguas que son usadas por pocos números de hablantes, pero tienen más, digamos, se usan en escenarios diferentes. Entonces, no sé, por ejemplo, el italiano es una lengua que solamente utiliza un país, ¿no? Pero de todas maneras tiene una potencia y tiene un lugar importante social. Entonces, es una cosa que siempre ocurre en comparación, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que ahí valdría la pena en este estudio que entiendo está llevándose a cabo, que igualmente como se tiene en cuenta ese concepto de lenguas minoritarias, también se considere en algún momento como marco de referencia, como marco teórico, el concepto de lenguas minorizadas, que ya toca un poco con el asunto de políticas lingüísticas dentro de los países. Creo que Exacto. valdría la pena que lo explorara y pues obviamente está el concepto principal que es el de lenguajes minoritarios, pero en algún momento se puede solapar por con el de lenguas minorizadas. Ok, gracias. Igualmente, quisiera saber si ya se tiene definido en el estudio cuál sería esa o esas lenguas minorizadas, perdón, minoritarias que se incluirían y que serían objeto del estudio. ¿Se ha definido ya cuáles son esas lenguas? Entiendo que es en el contexto de Colombia. Sí, no se ha definido porque ha sido difícil. En un inicio estábamos probando con una película peruana en la que se habla en quechua y digamos que ahí la idea era, por ejemplo, ese es un caso interesante de una lengua que es hablada por un gran número de hablantes dentro del país, dentro de Perú, pero digamos que hay unas relaciones de poder implícitas frente al español, ¿no? Porque no se ha aceptado que sea una lengua oficial, porque o la población que habla quechua necesita intérpretes en entornos legales, jurídicos, porque digamos la lengua oficial es el español. Entonces era un caso interesante, pero esa película no pudimos tener acceso desde Colombia, no la encontramos, no fue posible, digamos todavía está, no está en el dominio público. Luego intentamos con otra película paraguaya, con guaraní, pero también fue difícil. Entonces, en este momento no tengo el par de lenguas, porque también, pues es eso, la idea es hacerlo a partir de una película, ¿no? De una producción audiovisual. Entonces, no está definido. Muy bien, gracias, Irene. Vale. ¿Alguna pregunta, algún comentario en el público? Bueno, Irene, le agradecemos mucho la presentación, le deseamos muchos éxitos en el trabajo y esperamos que en una próxima oportunidad nos pueda traer los resultados de ese interesante trabajo. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. Hasta luego.